¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué quiere Dios para nosotros? En los periódicos, la televisión, la radio e Internet, son muy comunes las noticias sobre delitos, guerras y terrorismo. Puede que usted mismo esté sufriendo por culpa de una enfermedad o por la muerte de un ser querido. Pregúntese, ¿es esto lo que Dios quiere para mí y mi familia? ¿Dónde puedo encontrar ayuda para enfrentar los problemas? ¿Habrá algún día paz en la tierra? La Biblia da respuestas en las que podemos confiar. Padre Cristo, mis amados hermanos, quisiera leerles un pasaje bíblico hablando de un tema importante que no en todos lugares se habla o se menciona porque no quieren tener controversia o quieren tener eh, como pleito con las demás personas o creer que tenemos homofobia o racismo con la igualdad del género, que es una ideología. Y eso es lo que vamos a tratar en este video. Espero que tratemos de hacerlo lo más breve que podamos, pero también que podamos explicar por qué se le llama igualdad de género, que esto es una ideología, ¿verdad? El libro de Hechos capítulo 2, versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Si en aquel tiempo el apóstol Pedro mencionaba que era una perversa generación, en este tiempo pues está peor que antes. Está en este tiempo peor que antes. Anteriormente pues Pedro decía que se exhortaba, testificaba y exhortaba con otras muchas palabras diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En este tiempo que estamos ahorita en el siglo XXI está peor que anteriormente. Está muy, muy tremenda la situación en la cual ahora si hablas de la igualdad de género o de la ideología de ese género, la gente cree que eres racista, cree que eres homofóbico a las cosas que se están hablando, pero en realidad lo que estamos mirando, hermano, a través de la historia, en la igualdad de género, esta ideología de la igualdad de género, significa que tienen un pensamiento, hermano, o amigo que me escucha, tienen un pensamiento trastornado al orden divino de Dios. No solamente hablamos de lo que se está generando en el mundo ahorita, que es algo nuevo, ¿sí? Sino que esto es algo ya viejo, es algo ya de mucho tiempo, que ha sido en el tiempo de Sodoma, se movió de esta manera, la igualdad de género, una ideología que realmente es algo que es totalmente, esta ideología es anticientífica. Hasta eso, fíjense, si miramos por esa parte, es anticientífica, es algo que realmente está en contra de lo mismo natural del ser humano, del hombre o mujer. Decir que es igualdad de género, esa ideología trae el concepto de trastornar la escritura, de trastornar las ideas o los preceptos que Dios nos dejó desde el principio de la fundación del mundo. Lo que está haciendo la igualdad de género y la ideología es cambiar o decir que todos tienen el derecho de tomar una decisión, de que los hijos tomen una decisión de ser hombre o mujer, de querer ser lo que ellos quieran, que nosotros no les podemos imponer a nuestros hijos decirle que es hombre o que es mujer por su sexo, que según para ellos la ideología o esa igualdad de género que es algo anticientífico, que quieren poner una sexualidad propia cuando ya la tenemos cada uno como masculino o femenino, como hombre o mujer, como lo que Dios creó desde el principio, desde Génesis. Desde el libro de Génesis, veamos el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza,
y dice, y señoríen los peces, el mar y las aves del cielo. Dice, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y dice el versículo 27, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a Dios los creó, a hembra y varón creó. Entonces nosotros estamos viendo, hermano, que desde el principio Dios ya había formado al hombre y a la mujer. No es que había hecho otro sexo, otra forma de sexualidad. Dios desde el principio, Dios formó, Dios predestinó antes de la fundación del mundo a cada uno para ser santos. Pero aquí en la Escritura, hermano, nos enseña que Dios formó al hombre y a la mujer, ¿sí? Y eso es una forma en la cual Dios nos hizo a cada uno como hombre y como mujer. Entonces en capítulo 3, versículo 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Dice, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces aquí estamos viendo, desde el principio estamos viendo de la creación que Dios formó al hombre y a la mujer, y la ideología de género viene a destruir esto, viene a destruir el orden de Dios, no solamente hablando en lo secular o aquí en este mundo. Lo que el enemigo o el diablo ha tratado de hacer es engañar a la humanidad, engañando a la humanidad de una forma sagaz, sutil, como dijo Pedro, que seamos salvos de esta perversa generación. En estos tiempos lo que está haciendo el enemigo es engañar el entendimiento con una sabiduría humana, terrenal y diabólica, como dice Santiago, ¿sí? Lo que quiere es destruir, engañar, formar una ideología, un pensamiento. ¿Que significa eso? Ideología significa un pensamiento que nace en nuestra mente, en nuestra cabeza, de inventar algo y ponerle una forma, o un grupo de personas ponerse a pensar, hacer cosas en la mente, idear algo, y cuando idea el hombre algo en su mente, entonces se hace una ideología, porque ya es mental, es algo que la mente lo hace, lo trabaja, lo piensa, lo analiza. Yo no digo que no hay ideologías en el mundo, porque las hay de muchas formas de ideología, pero una ideología de lo que se está hablando, de la igualdad de género, no lo puede ser, porque eso quebranta las reglas de Dios, quita las reglas de Dios desde el principio. Dios creó al hombre y a la mujer fue a la mujer desde la naturaleza que Dios le dejó, ya le dejó en su naturaleza procrear hijos, que ella sea el recipiente de la semilla del varón, para que puedan tener un hijo. Ahora una mujer con otra mujer no puede hacerlo, ni un hombre con otro hombre, porque no tiene eso es algo antibíblico, aparte que es abominable delante de la presencia de Dios. Dice el versículo de 15 de Santiago 3, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque no es una sabiduría de Dios, no es una sabiduría que viene de parte de Dios. El diablo les ha engañado el entendimiento a esas personas, ha tratado de engañarlos a través de los años, de los tiempos, y ahora mucho más está que anteriormente pues estaba Sodoma y Gomorra, pero hoy está peor. Hoy es más complicado el asunto a lo que estamos mirando y observando, y muchas veces por predicar de esto, nosotros los pastores o ministros predicando esto en las iglesias, muchas veces, o decirle a la gente, predicarle en las calles, en donde estemos evangelizando, piensan que es racismo, piensan que estamos que es homofobia hacia ellos, pero en realidad no, hermanos. Lo que pasa es que el diablo les ha engañado, que no quieren entender la verdad, no quieren conocer el conocimiento de Dios, no quieren entender la palabra de Dios, como dice 2 de Corintios 4:4, dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, y nosotros somos hechos a imagen de Dios.
¿sí? Porque Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nosotros somos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Entonces nosotros miramos que Cristo era varón, no era ningún homosexual, ni nosotros como varones, Dios nos hizo homosexuales. Esa ideología mental que el diablo les ha engañado es un espíritu inmundo que ha atormentado a muchos a través de los años y del tiempo, que les ha hecho pensar, creer que el ser un hombre y vestirse de mujer o sentir deseos, muchas veces lo he dicho, que como mucha gente piensa y cree que el homosexual ya nace, desde la niñez ya nace homosexual y tiene esa idea humana, terrenal, diabólica, carnal, y busca ideas, por eso se llama ideología, porque busca ideas, pensamientos, para hacerse una forma de creer que Dios hizo al homosexual desde niño, cuando no es cierto. Muchas veces cuando un niño tiene tendencias desde la niñez es porque sus padres cometieron han vivido tanto el pecado que las maldiciones a través de los tiempos se van, la primera, la segunda y hasta la tercera y cuarta generación de las maldiciones se van acarreando en las familias. Otra vez es porque son violados, porque han tenido en su niñez pues una cosa que han sido abusados, o desde su niñez no les enseñan los padres, a veces a los hijos empiezan a jugar con cosas de niñas, los niños empiezan a jugar, pues empieza a tener esa tendencia. No es que Dios así los haga hechos, sino que empiezan a tener una tendencia a jugar como niñas, a tener actividad como niñas, pero porque los padres, Dios nos ha puesto a nosotros a instruir al niño en la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no sea parte de la palabra, no sea parte del camino, que instruirle como varón a un niño, hay que instruirle que es un varón, que no es una niña, sino que es un varón, y que necesita ser instruido como varón. Y a la niña, pues enseñarle las cosas que son de una niña. Por eso el Señor nos ha enseñado a nosotros que podamos entender este propósito de parte de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios no hizo al hombre, no lo hizo mujer, ni aunque se vistiera de mujer, ni aunque se operara, ni aunque se fuera un transvesti. De eso no tiene nada que ver, por eso se llama ideología, es un pensamiento. Aunque hay hombres hoy en día que se han vestido de mujeres, se han operado, parecen mujeres completamente como una mujer, pero eso no significa que sean mujer. Su ADN, sus cromosomas, lo identifican como hombre, no lo identifican como mujer. Por eso la ideología del género es anticientífica. El niño desde el principio, desde su nacimiento, desde que nace, ya nace siendo niño o niña, o hombre o mujer, porque desde el momento aún la ciencia nos enseña lo que es masculino, lo que es femenino, lo que es un hombre, lo que es una mujer. El mirar a un bebé, nosotros al mirar al bebé, pues nos damos cuenta que es niño, y al mirar a la niña sin ropita nos damos cuenta que son niños y niñas. No investigamos ni les podemos preguntar que si es niña o que si es niño a la niña, decirle tú eres niño, tú eres niña, porque es algo ilógico. Es una ideología humana que dicen que hay que dejarlos crecer para que puedan decidir por sí mismos, por sí solos, y que es una ideología anticientífica y antibíblica, más que nada, antibíblica. El que es niño es niño. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que a los niños en el pueblo de Israel, a los 8 días de nacidos, iban al templo a presentarlos, porque eran presentados en el templo, y también eran circuncidados los niños. A una niña no se podía, pero a un niño sí. Entonces nosotros sabemos, hermano, a través de la historia de la Biblia, sabemos qué es un niño, qué es una niña, qué es un hombre, qué es una mujer. Y la ideología de género viene a querer destruir o a querer imponer algo antibíblico, antisocial,
viene a poner anticientífico también, que entonces todo lo que viene a hacer marchas en los centros, en los lugares donde vienen a hacer marchas, todo eso, lo que están haciendo es destruir. Sus ideologías son diabólicas porque lo que hacen en las marchas es golpear, destruir. Yo no digo que de todas, pero la mayoría ahí están en la revuelta. ¿Por qué no están en sus casas buscando? Dicen que su ideología, buscan muchos pretextos para inventar algo. Y aún en su ideología, que hablan de la ideología de igualdad de género, quieren mezclar todo, quieren mezclar el trabajo, quieren mezclar que les pagan menos, quieren mezclar que los tratan mal, quieren mezclar un montón de cosas, pero lo que quieren es tomar una posición que no les corresponde, porque Dios puso al hombre cabeza y a la mujer abajo de la cabeza. La mujer no puede tomar la autoridad de un hombre, y si se los dice uno, pues para ellos es algo que estamos mal, que está mal todo, que eso no está bien. Pero es que ellos no están bajando a lo de Dios, ellos están bajando a la sabiduría terrenal, diabólica, animal de este mundo. Están siendo engañados por el diablo, y en las iglesias está bajando también, están dejando lo mismo, y que si no los dejan bajar a predicar, que somos feministas, que porque no las dejamos trabajar, que porque no las dejamos actuar, que porque no las dejamos hacer lo que ellas quieren hacer, como que si nosotros las pudiéramos tener en menos, como que si las fuéramos menos de capacidad humana, o que no tuvieran tanta sabiduría como nosotros. No, eso no es cierto, porque muchas mujeres pueden tener mucha sabiduría y conocimiento, hasta mejor que nosotros, pudieran explicar las cosas y dar un consejo mejor que nosotros, pero Dios no dejó esas reglas. Dios dejó unas reglas bíblicas, y para nosotros los cristianos debe de haber una forma que nos enseñe, que nos ministre, que nos instruya. El capítulo 11 de Primera de Corintios dice: os alabo, hermanos, porque dice, en todo nos acordáis de mí, dice, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y varón está hablando de hombre masculino, de hombre, no de mitad hombre y mitad mujer. No está hablando de que Dios hizo a Adán y a Esteban, sino hizo a Adán y a Eva. Y también dice, porque la cabeza de todo varón es Cristo, y él dice, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Nos está hablando de las autoridades que tenemos en nuestras vidas. Nosotros somos la autoridad de la mujer. No está diciendo que la hagamos menos, o que la pongamos, que la pisoteemos. No. Nosotros como hijos de Dios no tratamos mal a la mujer. Si somos hijos de Dios en verdad, tratamos bien a nuestra esposa, tratamos bien a la mujer, porque sabemos que la Biblia enseña que la tratemos como vaso más frágil, porque debemos de tratarla. Y aún a nosotros el Señor nos enseña, a nosotros como hombres, como varones, nos enseña en Corintios la palabra de Dios: maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Nosotros tenemos que tener en conciencia todo eso en nuestra vida. Jamás hemos tenido pisoteada a la mujer, jamás hemos maltratado a la mujer, jamás tratamos mal a la mujer en ninguna ocasión, o de ninguna forma, sino que tratamos de hacer las cosas como Dios manda, como Dios tiene las reglas, como Dios nos dejó que nos instruyéramos. A la mujer le dijo a la mujer que se sujetara a su marido, y sujetarse no es una esclava, sino que sujetarse es ser obediente a la palabra de Dios, porque si son obedientes a la palabra de Dios, también son obedientes a nosotros. Y miramos que científicamente hay cromosoma X y cromosoma Y. Entonces ahí distingue ahí entre los cromosomas quién es hombre y quién es mujer. Y si el niño es cromosoma Y y la mujer 2 cromosomas X, entonces nos damos cuenta, hermano, la diferencia de que la ideología de género lo que quiere ahorita es destruir, haciendo su forma de hacer creer a las personas de que tienen derecho de muchas cosas. Todos tenemos derecho de muchas cosas. La palabra de Dios dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo podemos hacer, todo podemos creer o hacer o deshacer si queremos, pero no nos conviene. A nosotros nos conviene obedecer la palabra de Dios, a nosotros nos conviene dejarnos en las reglas de Dios. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué aconteció con Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos. ¿Por qué? Por su desobediencia. Ellos creyeron estar bien, el hombre teniendo relaciones con los hombres, amando a otros hombres, las mujeres amando a otras mujeres, creyendo que estaban bien, haciendo las cosas que estaban bien, pero a Dios todo eso, a Dios le molestó, a Dios eso le perturbó. ¿Por qué? Porque eso es una abominación delante de Dios. Para Dios eso no es bueno. Dios no hizo homosexuales.
El hombre, se los decía hace ratito, el hombre muchas veces, la mujer que ha dejado a sus esposos por irse con otra mujer, todo eso es una mentalidad diabólica, es un concepto diabólico que el diablo les engaña los entendimientos. A veces busca los pretextos de que porque las golpean, de que porque las lastiman, que porque las maltratan, y buscan a alguien que las ame, y hay otras mujeres demoniadas porque es un demonio, no son ellas, son demonios que están dentro de las personas. Y no son demonios como los que la gente piensa de que se revuelcan y que se tuercen. No, no, no. Son demonios de ceguera, entendimiento. ¿A poco viendo que son mujeres y no darse cuenta que son mujeres y que para que lleven una vida bien con Dios necesitan un hombre, no una mujer, no otra mujer, sino un hombre? Y también Dios no les dio un borracho, Dios no les dio un golpeador, porque a veces hasta en eso reclaman, ay, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me encontré? Porque desde el mismo noviazgo ya se dan cuenta si es borracho o no es borracho. O solamente que estén bien ciegos para no darse cuenta lo que son. Pero muchas veces nos damos, la mayoría, yo pienso que un 99% nos damos cuenta con quién estamos tratando. En Génesis capítulo 18-20, entonces el Señor habló diciendo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y miramos cómo el pecado de Sodoma y Gomorra subió hasta la presencia de Dios, hermano. Que ahora, en estos tiempos, esa ideología de género, esa ideología de igualdad de género, sodomita, porque sodomita, queriendo sobresalir ante el gobierno, ante la humanidad, quebrantando las reglas de Dios, dice quebrantando las reglas de Dios, a más el pecado quiere sobresalir sobre todas las cosas, que piensan que es normal para ellos. Piensan que es normal haciendo marchas, destruyendo, haciendo desastres en las calles, en los centros, en los lugares. Y lo que Dios quiere es que entendamos que Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Y si nosotros no nos sujetamos a las reglas de Dios, las consecuencias de Sodoma y Gomorra, ahí están, fueron consumidos, fueron quemados, pero mucha gente no cree, mucha gente piensa que es una mentira, piensan que es un cuento, piensan que no es cierto lo que le está uno diciendo, pero en realidad eso es la realidad, esa es la verdad de Dios. El diablo les ha engañado creyendo estas cosas sobre esa igualdad, esa forma de feminismo en sus vidas, buscando esas ideas ideológicas en su mente, buscando cosas antibíblicas, buscando cosas anticientíficas, queriendo destruir las reglas de Dios, la forma de Dios, el orden de Dios. Todo ese tipo de cosas ha destruido y sigue destruyendo hoy familias, hogares, y según ahora siguen haciendo hogares nuevos y familias nuevas entre hombres y mujeres, entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando todo eso es antibíblico. Todo eso es antibíblico, ¿no? Toda esa gente que vive así, y le vuelvo a repetir, en las iglesias lo que está pasando también con cosas así. Yo he ido a diferentes lugares, a diferentes iglesias, y he visto jóvenes con formas homosexuales, y los pastores no sé si estén de acuerdo de verlos así, o preguntarles sin temor, sin miedo, y de decirles, oye, joven, fulano, mangano, que los conocen, pues son miembros del Congreso, ven por favor, quisiera platicar contigo, y empezar a indagar, hermano, para que oren por ellos. ¿Qué tal que esos jóvenes en sus casas allá traigan ideas sucias, pecaminosas, mandándoles mensajes a otros jóvenes que no son de la iglesia para no quemarse dentro de la iglesia, para que no los vean? Pero qué tal que en otros lados manden mensajes o les digan a otros jóvenes que les gustan de su mismo sexo, todo ese tipo de cosas. Y si uno los ve, si uno los está mirando, uno peca juntamente con ellos, porque uno los ve y uno no les dice nada. La palabra de Dios dice que todos deben salir a la luz. Y si nosotros vemos esa manía de la gente, lo que tenemos que tratar de hacer es ayudarlos para que busquen al Señor, ahorita que hay tiempo de buscarlo. Que esas ideas mentales, en vez de que estén creciendo, ahora padres de familia que miran a sus hijos con tendencias así, oren por ellos, ayunen por ellos, reprendan al diablo, no permitan que el enemigo entre a sus hogares, a sus casas de esa manera, queriéndolos destruir, haciéndolos pensar, bueno, pues Dios sabe, no, nosotros también sabemos, hermano, y debemos de orar, pedirle a Dios por ellos, para que el Señor los haga libres. No puede ser que mañana o pasado crezcan y que ellos en sus ideas, creyendo que están haciendo
algo normal para ellos, porque ya se les hace algo normal y es lo que el diablo quiere, que todos pensemos que sea normal. Vemos todo ese tipo de gente y para ellos se les hace normal, les dice uno algo y creen que estamos de racistas contra ellos. Si les decimos algo, piensan que somos homofóbicos a ellos. Y hay otros pastores que dicen que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y miramos, hermano, piensan que ese es un pasaje bíblico. Yo no lo he visto en la Escritura. Dios no ama al pecado, hermano, ni tampoco ama al pecador, porque si practica el pecado es un hijo del diablo. Dios ama a la gente que se arrepiente y se entrega a los pies de Cristo. Eso sí lo hemos visto en muchos pasajes bíblicos en la Biblia. La gente que se arrepiente, la gente que deja de practicar su pecado, que se arrepiente de su pecado, encontrará la misericordia de Dios. Y si se acerca a los pies de Cristo, entonces encontrará más esa misericordia, pero tiene que apartarse de su pecado, porque no puede vivir en el pecado. Dios no ama al pecador. Para decir como que si fuera un pretexto o una forma de decir, es que Dios ama al pecador, más no su pecado. Hay que siga pecando entonces. Que siga pecando y a ver cuándo Dios lo alcanza. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia, hay muchos pasajes bíblicos donde la Biblia, hermano, uno de ellos, acuérdense del joven rico. ¿Qué le dijo el joven rico? No fue atrás de él cuando le dijo que si amaba, que si guardaba los mandamientos. El joven le dijo que sí guardaba los mandamientos, y cuando el Señor le dijo, bueno, si guarda los mandamientos, qué bueno, para poder heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces vende todas tus cosas y repártelas a los pobres, porque los mandamientos son: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este, que es: amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que si yo me amo a mí, yo amo a mi prójimo, lo amo como a mí. Y si yo soy rico, como decía el Señor que le dijo a este joven rico, bueno, pues tú eres rico, tú te amas, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces repártele de tus bienes. Y aquel joven triste mejor se fue. ¿Por qué? Porque le dolió la palabra de Dios, porque era una mentira lo que estaba diciendo. Si hubiera sido verdad, entonces hubiera actuado conforme a la verdad y hubiera humilladose conforme a la verdad para que hubiera trabajado conforme a la verdad. Pero cuando no hacemos eso y decimos una cosa y vivimos otra, entonces quiere decir que no estamos viviendo la verdad, que decimos la verdad, pero no vivimos la verdad, porque si viviéramos la verdad, entonces practicaremos la verdad. Y eso es lo que ha estado pasando hoy en día. Muchas personas creen y piensan que esa ideología de género, eso es lo que está pasando. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que ha mirado a través de los años, de que una y otra vez hemos mirado a través del tiempo cómo el enemigo ha querido meter sus engaños, sus formas, cegando el pensamiento del hombre, el pensamiento de la mujer, dándole ideas en su mente, poniéndole en su cabeza ideas antibíblicas, poniéndole cosas del engaño, poniéndole cosas en su corazón, en su mente, engañando a la persona, moviendo ideas en su cabeza para que sea trastornada a ideas diabólicas y quebrantar las reglas de Dios. Un espíritu de Jezabel que siempre está en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que está haciendo ese espíritu. Hasta hoy en día lo sigue haciendo y debemos de tener cuidado con él, hermano. La ideología de género es estar en contra de la voluntad de Dios. La ideología de género es un pensamiento humano que la persona hace en su cabeza para inventar algo. Yo no digo que no podemos inventar algo. Mientras de que no quebrante las reglas, podemos tener ideología en la mente, de inventar una cosa, lo que sea. ¿Por qué? Porque es una forma de pensar. Pero de una ideología de igualdad de género no se puede, porque no hay eso en las cosas de Dios. No podemos decir que el hombre es mujer y que la mujer es hombre. No podemos poner ejemplos como mucha gente dice, aún ya operados, ya hechos como una mujer, operados de todo el cuerpo, quitándose las partes del hombre, operándose y todo, poniéndose partes de mujer. No significa que sea mujer. No que significa que sea mujer, porque su ADN, si se saca un estudio, claro que le van a decir que es hombre. Claro que le van a decir que es hombre. Si se viste, no significa que si se viste uno de conejo, uno es conejo. ¿Sí? Si se viste uno de payaso, significa que uno es payaso. No, uno es lo que es.
y no vamos a decir que no somos lo que somos, porque ya aquí mismo nos damos cuenta de lo que somos. Sí, aún si miramos que aún si nos dijeran eso es una tontería, porque si una persona se vistiera de mariposa, no significa que es mariposa, y aunque se operara aparte, se operara alas aquí y se las integraran en la espalda, alas de mariposa, no es mariposa, porque su gene no es de mariposa, no puede volar tampoco, no tiene la habilidad de una oruga, no fue formada a través de la naturaleza como Dios le dio a la oruga llevar su proceso, su tiempo en el capullo, y que del capullo saliera la oruga. Nosotros somos seres humanos, nosotros no tenemos la misma, no puede ser que sea una mariposa. O sea, todo eso está en contra de la Escritura, no es bíblico. Mientras de que no sea bíblico, y también si es bíblico debe llevar su texto con su contexto, no puede salirse de su contexto, porque estaríamos también quebrantando las reglas fuera de su contexto bíblico. Todas estas cosas, hermanos, las miramos a través de estos tiempos, y la ideología de ese género lo que está haciendo, hermano, es hacer pensar y creer que todo es normal, que la mujer puede tener a otra mujer, que debes de respetarla, que no debes de ofenderla. Hermano, no estamos ofendiendo a nadie, ni estamos lastimando a nadie. Lo que queremos es que entendamos, que comprendamos que las cosas de Dios son de Dios, y que el engaño del diablo a eso ha venido, a meter este tiempo como en un tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la venida del Señor ya está cerca, y el Señor va a rescatar a los que son suyos, como rescató a Lot y a su familia. Pero tristemente muchos regresarán para atrás, como la esposa de Lot, y quedarán en el castigo eterno por no obedecer las cosas del Señor. Tengamos cuidado, esforcémonos, hermano, no dejemos engañarnos con las ideologías. Yo no le digo que no respetamos a esas personas, las amamos en el amor de Cristo, lo he dicho muchas veces, que cuando viene un homosexual a la iglesia o una lesbiana, no nos corremos, al contrario, les abrimos las puertas para que vengan y escuchen la palabra de Dios, que se arrepientan de su vida que llevan, que busquen a Cristo Jesús y que se den cuenta que están en un engaño, en un error, y que le entreguen la vida a Jesucristo nuestro Señor, para que el Señor salve sus almas y pueda perdonarle sus pecados. Porque la Biblia enseña que ni los homosexuales ni las lesbianas heredarán el reino de los cielos, que nadie heredará el reino de los cielos si practicamos esas cosas. A Dios no le agradan, eso no es de parte de Dios. Y pues que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y espero que les sea de bendición. Es una breve explicación, pudiéramos hablar más de ello, con más detalles, pero a veces el tiempo no alcanza. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y pronto subiremos otro video. Estaremos subiendo videos, primero Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde.